Apúntelo adentro. No, dos no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambian. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Boas, benvidos a Pecho 3, hoxe desde Pobo de Barsim, con Diogo Brito. Que tal, Diogo, como estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, retomamos entrevistas 2 anos despois, non era sen tempo. Por fin. E con o noso xogador favorito desta temporada, porque xa antes de empezar a tempada nos xa viñamos coas camisetas de Diogo, o sea que despois contamos intrahistoria de como acabamos con esta camiseta mentras Diogo estaba no Eurobásquet. Vale. Hai historia. Anécdota. Bueno, vamos a pasar un poquinho pues, a quen temos aquí. Diogo chegaste a obra, pero bueno, unha carreira que empeza en Estados Unidos, ¿no? A nivel profesional. Sí, bueno, no se considera profesional, pero esa es formación. Universidade, ¿no? En Utah State Aggies. Bueno, vin antes que empezaches tamén na canteira do Porto, pode ser? Sí, yo empecé en la cantera de Powa. Sí, empecé allí con 4 años hasta los 16. Y luego en junior me fui a Porto 2 años y luego a Estados Unidos. Sí. Bueno, e despois desde aí, pues unha carreira de momento en España, ¿no? Todo COP 2 veces, Morón, Lleida e agora este ano en Obradoiro. Sí. ¿Casualidad eso? Bueno, no. Desde pequeñito, hay 14, 15 años, que tenía muy claro que quería jugar en España, más concretamente en la ACB. Y bueno, estoy haciendo una trayectoria con ese objetivo y por eso estoy en España todos estos años. Xa nos quitaches unha pregunta, de feito. Unha das preguntas era o tema da CB e tal. Sí, pero eso es un sueño, es un objetivo, sueño desde que tenía, desde muy joven, ¿sabes? O sea, lo tengo claro. Bueno, ahora un objetivo común, o sea que ojalá estemos falando aquí o ano que ven, todos en ACB. Estoy hablando por mí y por mí, ¿sabes? Por mi pasado, no estoy hablando porque tenemos casi prohibido hablar hay que hablar, si quieres hablar del futuro, hablamos del partido de Fibui. De Fibui, ¿vale? Solo Fibui. Más que eso no puedo hablar. Non podes falar de outra cosa. Lo único futuro que puedo hablar es ese futuro. Bueno, perfecto. E mira, ahora hoxe en día está moi de moda, ¿no? Irse á universidade coas cantidades de diñeiro que se están metendo. En ese momento no que tú te vas, como era a experiencia? Porque... Bueno, pues muy diferente de lo que es ahora, ¿no? Antes en la universidad era estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de dinero, y si hubieses recibido dinero en tu pasado, pues ya no te dejaban ir a la universidad. De hecho, yo tenía un contrato con Porto, de esos contratos de formación, ¿sabes? Te pagan el alquiler te dan dinero para pagar un alquiler de casa y el bus, ¿sabes? Y tuve casi que esconderlo para que la NCAA me dejara jugar en la universidad, porque era completamente prohibido recibir cualquier tipo de dinero, y eso ha cambiado y ha ido del 8 al 80, ¿no? Sí. Tal cual. ¿Y Utah en sí, qué tal era, bueno, como sitio y como universidad? Bueno, Utah es un estado muy peculiar, se puede decir en español, sí. ¿Vale? Que tiene ahí una religión muy típica, que son los mormones, ¿vale? O sea, a nivel cultural pues es muy distinto de lo que yo estoy y nosotros estamos acostumbrados aquí en Portugal y en España. Así que, claro, al principio es un poco difícil adaptarte, pero luego la gente es muy buena, y además la universidad tenía pues el baloncesto era muy grande allí, en la universidad, en la zona. La universidad tenía mucha tradición de baloncesto, así que esa parte fue fácil de engancharse y de acostumbrarse a la zona, ¿sabes? Y a la gente. Mira, ¿y crees que esa experiencia en la universidad, no sé cómo está ahora, pero en ese momento habría más portas para xogar en Europa en un futuro, ou con idea o mellor de G-League ou básquet americano? Bueno, yo fui allí con el objetivo porque yo pensaba que era lo que me iba a hacer mejor en esos 4 años.
Yo miraba, ok, puedo quedar en Porto 4 años más, puedo ir a no sé dónde, pero tenía opción de ir a Estados Unidos y creo que fue la mejor opción para evolucionar como jugador, ¿sabes? Luego, las puertas allí es verdad que se abren más porque estás debajo del ojo de los scouts y de los propios scouts de NBA, ¿no? Y de los equipos de la NBA, lo que sea. Y, o sea, si eres un jugador con proyección a NBA, yo creo que es mejor que te vayas allí, ¿vale? Igual puede no ser donde evolucionas más. Si yo hablo, por ejemplo, con algún chico español que tenga mucho nivel, ¿sabes? Puede evolucionar más aquí, pero la verdad es que allí va a estar con más exposición a esos medios. Así que la pregunta era si yo creo que era más fácil desde ahí. Fácil desde ahí ir a la NBA. Yo creo que la respuesta es que sí. Sí, claro, porque de feito estamos vendo agora moito que, bueno, o outro día comentábamos, non? Que hai xogadores que están rematando ali, que están terminando, están tendo que buscarse a vida de volta aquí, porque non teñen espacio ali, non van a G-League, non vai en NBA, entón, claro, é unha cousa un pouco rara, porque é a primeira vez que se dá, non? Que veñen de ali para aquí. Tú hablas de jugadores de formación española que se van y luego vuelven. Tú tienes el ejemplo de Adrián Rodríguez, que acaba de fichar en Lleida, fue allí a recibir un pastón durante un año y ahora vuelve y está en ACB, ¿sabes? Tienes muchos ejemplos como ese, ¿sabes? Tienes Rubén Domínguez, que se fue también, un montón. Ya ni hablo de los Ademaras, Mario Sansuperi también, ya era un jugador que en ACB estaba claro que era de ese nivel, está allí y ahora tiene mucho más exposición a la NBA. Y yo creo que, bueno, el mercado los lleva allí es porque no hay mucho que hacer, ¿sabes? Y como gente del baloncesto, en este caso de España, yo hablo por España, pero yo no soy español, claro. Lo mejor que pueden hacer es adaptarse a eso, más que ir en contra lo que ellos están haciendo, y por eso también crearon la Liga U22, que yo soy muy a favor de lo que han hecho. Sí, tengo chicos del año pasado del COB, del equipo filial del EVA, que ahora están en un equipo U22 y en la Liga U22 y ya tienen minutos ACB, ya tienen una proyección mucho más grande que tenían aquí en la Liga gallega, y yo creo que eso es bueno para ellos también. Sí. Mira, y realmente sos estiveches en España desde que volviches, pero en algún momento se planteó unha opción de irse a outra liga europea, algunha que che chame a atención, aparte de xogar en ACB ou LEV en este caso? Bueno, siempre hay la opción de ir a Portugal, ¿vale? Pero yo intento ponerlo un poco lo más tarde pues, que sea posible, es cuando yo quiero ir. No sé si es lo correcto que tengo que hacer, ¿sabes? Porque igual si me voy allí puedo jugar competiciones europeas y eso dar pasos más grandes que doy aquí. No lo sé, ¿sabes? Voy con un poco lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Y sí, tuve cerca de ir la temporada pasada para jugar en Francia, por ejemplo, en la primera, en la Pro A, pero además de eso, bueno, claro que hay ligas de mucho nivel también en Europa. La primera FEB no es una liga tan respetada como eso, a pesar de que yo estoy muy claro de que está muy cerca de las mejores ligas. No hablo de la liga, claro, ACB, Francia, Alemania, Grecia, Turquía, luego también la ABA League y la Liga Rusia y no sé qué, liga italiana, pero luego ya viene el nivel primera FEB, ¿sabes? Está el nivel de muchas ligas de primera división europea, no tengo dudas. Sí, unha das cousas que eu estaba pensando agora que falabas de eso é que nós estivemos en antigua Lepouro fai 14, 15 anos cando descendimos e volvimos y déjame decirte que muchos de estos equipos de estas ligas top no son mejores que el Obradoiro, ¿sabes? No son. Eso é importante decir. No, era polo tratamento da liga, que distí que é unha liga que mellor non se lle dá un tratamento como se lle podería dar a outras ligas, non? Que o nivel, a miña sensación, corríxeme se me equivoco, é que ao nivel da liga tamén
subiu un montón nos últimos anos. Desde que yo llegué, claramente, sí, sí. Por eso era un pouco esa pregunta, a túa sensación de como ha evolucionado a Liga. No, yo creo que ha sido mucho, mucho. El nivel está cada vez mejor. El año pasado fue una locura. El nivel de playoff de la liga el año pasado era muy, muy alto. Este año sigue siendo alto, claro, pero no, yo creo el nivel general, cuando yo comparo con mi experiencia en Orense hace ya van 5 o 6 años, es muy diferente. También es verdad que ese año fue post-COVID. No sé si hubo alguna bajada de nivel, presupuestos, lo que es normal, pero cuando comparo veo mucha diferencia. Sí, sí. A sensación é que cada vez se ficha máis de ACB. Sí, también porque yo creo que los jugadores, bueno, esos ACB que igual no tienen allí un equipo ACB esta temporada, claro, también tienes equipos como Obradoiro, Estudiantes, Coruña, que tienen dinero para fichar ese tipo de jugadores, ¿no? Y ellos, ¿sabes? España es cómodo, es un buen país para vivir, especialmente cuando juegas baloncesto, luego tienes buen clima, buen ambiente. Es un sitio fácil para querer jugar y para querer quedarse, ¿sabes? Y eso también convence a muchos de esos jugadores de buen nivel a jugar aquí y eso solo es bueno para la liga, sí. Y tú tocas... De hecho, hablo el Field Scrub, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Sí, sí. Creo que a cousa que nós non entendemos. Non que se como... va, non se va. A ver, ter un fillo... situación nacer, personal, tal, tamén un fillo axuda. para nacer en Mallorca, fuera de clima... Pues, Yo creo que es un ejemplo perfecto de que la vida igual se pone delante de lo profesional aquí, en su caso. Sí, sí. Sí, pero que ademais ten a opción de xogar nun equipo, bueno, que cun nivel, unha liga bastante boa, digamos, non? Él Sí, podría, sí, él estaba en Turquía, ¿no? Claro, Estaba pero... E ano anterior en ACB, quiero decir que... Pero bueno, tamén a veces roles, ¿no? Que, de feito, pues, Puede ser. falando un pouco da túa carreira, cando despois de debutar en Ourense, que baixa a Le Plata, ¿no? Ese ano, correcto. vas a Morón, que, bueno, supongo unha experiencia distinta en ese sentido, de pasas de rookie en Lebouro a ser un jugador... Porque yo también cuando llegué desde universidad venía, ¿sabes? Lo que yo sentí, y te hablo de verdad, es que no se me respetaba un poco también por ser portugués. Porque, ¿quién fue el último jugador portugués que tuviste jugar en España? ¿Sabes? Tú tenías a Betinho Gómez, Sí. pero es un jugador diferente, ¿sabes? A nivel físico, lo que presentaba en los equipos es algo que es muy único, ¿sabes? Un jugador en ese sentido. Pero antes de eso, a jugar en España fue en 2004, 2005, ¿sabes? O sea, no hay jugador portugués de baloncesto en ese momento. Sí. Yo creo que, bueno, vine a jugármela un poco, ¿sabes? Y tenía ya en el primer año opción de ir a La Plata, pero yo tenía, no, quiero Leboro. Y de hecho, bueno, sí que siempre aprendes algo, ¿no? Pero bajamos de división esa temporada, yo no jugaba. Está ahí una combinación perfecta para no quedarte en la liga, ¿sabes? No juegas en el equipo que baja de división, pues muy difícilmente vas a tener una oferta la temporada siguiente y pues fue eso que hablé con mis agentes. Siempre había la opción de volver a Portugal, pero ellos decían, no, mira, tú tienes la opción aquí de ir a Le Plata y ser el Diogo que eras con la selección de formación, ¿sabes? Y creo que va a ser muy bueno para ti, para crecer como jugador, porque vas a asumir más el balón y yo, pues muy bien, entonces voy a confiar que eso es lo mejor para mí y es verdad que después del primer partido de Le Plata contra Cantabria tuve la primera oferta de Leboro. O sea, todo ese verano jugué con la selección portuguesa, partidazos contra Suecia, victoria contra Suecia que tiene un montón de jugadores ACB, incluso Denzel, nuestro colega, Ule no estaba, y hice un verano increíble y no llegaban ofertas de Leboro, pues me fui a Le Plata, primer partido, y me llaman desde Lleida. Sí. Un partido, ¿eh? Sí, pero yo dije, no, ahora estoy aquí, mira, voy a respetar la decisión también porque el club demostró mucho cariño, el entrenador me quería mucho allí y por eso decidí quedar. Incluso durante la temporada llegaban ofertas de Leboro, pero yo mantuve la decisión de quedar en Morón y yo creo que me ayudó bastante, porque incluso en universidad, bueno, teníamos
un equipazo, ¿sabes? Y yo, no yo tenía ese rol de, bueno, del jugador, bueno, es que allí tenías dos superestrellas en nuestro equipo, que era Sam Merrill, que ahora es titular de los Cleveland Cavaliers, y Nemi Asqueta, que es titular de los Boston Celtics. Luego, Justin Bean y yo éramos ese jugador más de rol. Justin Bean está en el Alba Berlín, ya lleva allí 3 años. Y luego el base que dejó de jugar. O sea, tenemos un equipo muy, muy fuerte, y yo tenía un rol más defensivo en ataque. Bueno, no era un jugador que generaba mucho, y ese año en Morón sí que me dejó desarrollar ese manejo de balón y esa tomada de decisiones, que yo creo que fue muy buena para mí. Sí, que de feito hai bastante paralelismo, ¿no?, entre ese ano en Morón e o ano pasado en Ourense. Son quizás nos roles máis protagonistas, con moito minuto, ¿no? Sí, son cosas que pasan de manera natural, ¿no? Y yo estoy cómodo de cualquier manera, aunque yo quiero estar en equipos que ganen, ¿sabes? A mí me gusta ganar. A todo mundo le gusta ganar. Más que nada me gusta ganar. Sí. Claro, esa era un pouco a pregunta. Realmente, si costa moito cambiar de un ano a outro, aparte de equipo, de rol tan distinto, ¿no? Porque son un pouco, chegas a Liga en Ourense, no juegas prácticamente, baixas a Morón, eres líder, ¿no?, prácticamente do equipo, e despois en Lleida, que tamén, bueno, un equipo que acaba ascendendo a ACB, pero bueno, con máis repartido tamén, e logo volves a coller un rol protagonista, unha categoría máis arriba. E ahora este ano, pues, bueno, coincide volver de Eurobásquet, además, ¿no?, que chegas xunto Denzel e tú, que chegas de últimos. Como é ese cambio de rol, cambiando un pouco? Yo creo que, bueno, al final tú tienes que pensar de qué manera puedes ser lo más positivo posible para el equipo, ¿no? Y hay equipos en que tú tienes que tomar más decisiones, tener más el balón, porque eso es lo que va a hacer mejor el equipo, ¿no? Y hay otros equipos en que, pues, igual tienes que ser un líder en defensa, tienes que ser un jugador que cuando recibe el balón, pues no va a generar, pero va a tomar igual la buena decisión, ¿sabes? Y yo, bueno, me siento cómodo de cualquier manera, ¿sabes? Es verdad, yo en ese sentido siento que siempre estoy buscando lo que sea mejor para el equipo, y muchas veces eso es jugar para uno mismo, ¿sabes? Y bueno, hay equipos en que tienen más opciones, y luego ese balón, esa toma de decisiones no te va a llegar tantas veces, pero hay equipos en que tienes más capacidad, ¿no? Y entonces vas a ser tú a tomar más esas decisiones. E unha cosa que chama a atención, que precisamente eu creo que dá impresión, ¿no?, de que asumes bastante rol, pues, de cohesión de grupo, de liderazgo, que chegando de último, sendo o teu primeiro ano en Santiago, pues vemos que, por exemplo, antes dos partidos eres o que inicia as piñas, ¿no?, que Atraer un poco de energía. Sí. Yo creo que eso es importante, ¿sabes? Y veo, hay jugadores en este equipo que traen eso, ¿sabes? Que son jugadores que les gusta, bueno, traer energía para el equipo, para el grupo, porque eso es muy necesario. Muchas veces tienes el talento, pero luego se vas a los partidos de chill, ¿sabes? Luego las cosas no salen tan bien. Y creo que si tienes ahí 2, 3, 4 jugadores que están listos para ir a la guerra siempre. Claro. Bueno, tienes que tener todos, claro, pero algunos que den ese extra ese plus de energía. Que activen o resto tamén, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante en un equipo, muy importante. Cando fomos ao partido de Ourense, despois do partido falamos con Moncho López. Nos dixo off the record que el vía que Obradoiro, comparado con Leima ou con Estudiantes, como que había máis cohesión de grupo. Como que había un grupo máis, como que había menos egos, máis bo rollo comparado con outros. No puedo hablar por los demás equipos, ¿sabes? Eso creo que las temporadas hablan un poco por sí. Creo que un equipo que gane y un equipo que tenga una buena temporada tiene que tener un buen grupo. Es imposible que tengas una buena temporada
y que vaya bien si los jugadores no son amigos de verdad, ¿no? Y nosotros, yo creo que eso está claro que lo tenemos y como jugador es muy bueno poder ir cada día a trabajar con gente que te mola. Sí, sí. Que peso pon Epi, por exemplo, nese tipo de cousas? Porque a min dame a sensación... De hecho, yo creo que Epi alguna vez pone demasiado, porque yo creo que él incluso alguna vez piensa que hay un problema y no, Epi, no hay problema ninguno, ¿sabes? Está todo bien y él siempre quiere tener claro que está todo bien, ¿sabes? Ajá. Entre nosotros y él y bueno, en ese sentido es algo que es verdad. Epi da mucha importancia a cómo es el rollo y incluso alguna vez pienso, calma, está todo bien, no hay problema ninguno. O sea, un poco país de 12 en casa, ¿no? Que plantilla de 12 y no te pelees. Pórtate bien, Sí, castigado. cenaches onte, ese tipo de cousas, non? Mira, y precisamente falando de Moncho López, de Epi, Sí. hai que decir que curiosa, na túa trayectoria os 3 últimos anos tes 3 entrenadores, pues quizás do máis interesante, ¿no? Do panorama nacional, Gerard Encuentra, Moncho López e Epi. Creo que entrenadores probablemente distintos entre eles. Increíble cómo son todos tan distintos. Sí, sí. ¿Qué crees, o sea, que te aportaron cada unha na túa carreira? Que dirías? Bueno, yo he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores. Sí, hablo de verdad. Moncho había sido mi entrenador en formación y en Porto y aprendí mucho. De hecho, mucho de mi baloncesto y de mis lecturas vienen de su baloncesto y del que le enseñaba en Porto. Luego en la universidad también tuve la suerte de tener un pedazo de entrenador que era Smith, era un tío que súper energía positiva, vosotros no conocéis, claro, pero un gran entrenador. Y luego él era muy parecido, o sea, Gerard Encuentra era muy parecido a él en ese sentido, entrenadores que dan mucha chispa, mucha caña, ¿no? Caña. Pero en ese no, En el buen sentido. En el buen sentido, no de dar caña no creo que es dar caña, es esos tíos que son de energía positiva de vestuario, muchas veces hay entrenadores que lo son y esos dos sí que eran. Gerard es un tío que trae mucha energía para el equipo. Notase nos partidos Sí. tamén, Aunque el Gerard de los partidos no es el mismo Gerard del día a día. vale. Y eso es algo que yo también... Bueno, yo soy mucho de observar entrenadores. No sé por qué, a mí me gusta mucho observar entrenadores. Y es verdad que él es algo que he notado en él. Lo que él es fuera de partido e incluso en el día a día, en el entreno, no es lo que él es durante un partido. De hecho, cuando estamos jugando un partido en el entreno, él cambia el chip y se vuelve ese Gerard, ¿sabes? Y eso es muy gracioso de ver. Y eso, es un entrenador que te, obliga a estar a 100% cada momento. Si haces un error, vas al banquillo, ¿sabes? Y eso mantiene el equipo siempre muy, en sentido. Luego Moncho López a nivel táctico es un máster, ¿sabes? A nivel de scouting, de encontrar planes defensivos, ¿sabes? Es un entrenador que exige mucho tácticamente. Yo voy a decir esto, no quiero parecer mal. De hecho, alguna vez yo sentía que el equipo el año pasado en Ourense no acompañaba o nivel que el nivel exigente que exigía tácticamente, ¿sabes? Tú ves, muchos entrenadores tienen una filosofía de vamos a hacer esto y hacen esto siempre. Con Moncho cambiábamos la defensa un poco cada semana, ¿sabes? Y eso es muy exigente a nivel táctico para los jugadores. Y igual alguna vez tienes el equipo que está preparado y tienes los jugadores que lo saben hacer, pero muchas veces no tienes esa plantilla y hay que trabajarla en ese sentido. Pero Moncho a nivel táctico, y como te decía, en ataque mi baloncesto es muy lo que era... Aprendí a jugar baloncesto mucho de como juega Moncho López, ¿sabes? Y luego Epi es un entrenador que a nivel de ataque tiene muy claro lo que quiere buscar en todo momento. Tiene una solución para cada defensa y eso a mí me gusta, ¿sabes? Porque, ellos están haciendo esto, nos hacemos esto. Ellos están haciendo aquello, nos hacemos esto. Tiene un montón de opciones y eso, eso es como jugador...
te torna fácil tu tomada de decisión, ¿sabes? As solucións. Da soluciones, sí, da bastantes soluciones. Y luego en defensa, bueno, es un poco más, no tanto como Moncho, y no sé si estoy hablando demasiado de entrenadores, Nada, pero nada. un poco más incluso como Gerard, que tenemos nuestras normas defensivas, ¿no? Y muy raramente no, a no ser que haya algún jugador en específico o se nos están haciendo daño en alguna defensa en específico, entonces ahí cambiamos, pero si no, tenemos nuestra filosofía, tenemos nuestras normas y vamos a ser los mejores haciéndolas, y eso va a causar muchas dificultades a los otros equipos. Sí. Y algo me dice que Diogo no descarta ser entrenador en algún momento, porque si miras tantos entrenadores... No sé, tío. Me gusta mucho el baloncesto. Más que si voy a ser entrenador o si no voy a hacer nada, me gusta mucho el baloncesto y ver cómo la gente ve el baloncesto, ¿sabes? O sea, que además de Diferentes filosofías, sí. Además de dedicarte ao baloncesto, é o teu deporte favorito, dirías. Sí. Con diferencia. Hombre, sería un problema se non fose o seu deporte. Aunque ahora estoy empezando el golf y de verdad que me gusta mucho, ¿eh? Sí. No sé si me va a gustar algún día más que el baloncesto. É como un deporte moitísimo máis pausado, moi El golf. Sí, comparado pero co básquet. es viciante. Sí. E o teu equipo favorito de pequeno, Diogo Brito, de que equipo era? De baloncesto. De sí. baloncesto. Bueno, yo crecí viendo a mi club de Póvoa, ¿sabes? Yo era niño, iba al pabellón a los sábados y de las 2 a las 6 veía el sub-14 femenino, sub-14 masculino, sub-18, luego equipo senior, o sea, pasaba un fin de semana viendo todos los equipos de mi zona, de Póvoa. Luego, claro, Porto también es el club grande de la zona y no más que eso, creo. En España siempre he mirado más los partidos por los partidos más que Por el equipo. más que por los equipos, yo creo. Ahora, claro, los equipos que juego siempre tengo y gano un cariño por ellos, ¿no? Claro, ahora en ACB veo mucho el Lleida porque, Claro, no, bueno, estuve allí. Veo mucho el Ourense este año también. De verdad que no sigo mucho el Morono en Le Plata, pero el año pasado sí que los miraba bastante en Leboro, o sea, un poco más. Y los Aggies, claro, que ahora también acaban de ganar un partido en March Madness, muy bueno para ellos. Ganaron uno, luego perdieron contra número 1 Arizona. Bueno. Mira, y con respecto, por ejemplo, claro, ahora fixeches un cambio de apenas 100 kilómetros entre Ourense y Santiago. ¿Qué diferencias atopas pues, entre ciudades, entre clubes? Yo creo que la diferencia entre ciudades es mínima, o sea, no hay diferencia. Parece que estás en la misma ciudad, pero... Ten cuidado co que dis, que Perdón, a xente que escoita pero este podcast yo sé que Estás de acuerdo. es normal. Eu vin Ourense uns meses e son parecidos. Es muy parecido. Ourense, las calles de Vinos son las iguales. de zona vieja. E máis pequena a zona bella. Sí, un pouco más pequeña pero... la zona bella, pero es la misma arquitectura, no sé. Luego, claro, Santiago sí que tiene mucha gente que se nota, los peregrinos, ¿no? Especialmente ahora que empieza a hacer calor, se nota que vienen... Que Valo vienen notar moito muchos, máis agora. sí. También muchos estudiantes por las calles, se nota eso. Pero lo demás, la gastronomía, la arquitectura, la de la ciudad es muy igual. El ambiente que se vive es muy parecido. Sí, o Miño e o Sarela, o único que cambia é un pouco o río, porque... Un niño, perdón. O Miño e o Sarela que é o riachuelo que hai aquí, pero... El Minho es un río muy bonito. Sí, a verdade que sí. E, mira, desde que chegaches a obra, cal dirías que é o teu highlight, o teu momento top? Yo creo que esa es fácil, ¿no? Tú sabes. Claro. Sí, xa temos apuntada aquí. Ese tapón en Palencia, Fue un buen tapón. Fue un buen tapón. Y claro, fue todo ese partido, ¿sabes? Fue sufrido, tío. Sufrimos mucho. Allí, como cualquier... Yo me acuerdo, estaba en el vestuario después de ese partido, que aún íbamos a jugar la Copa, o fue después del partido de la Copa. En el vestuario después de una, yo dije... no voy a decir como dije, pero no hay de ninguna manera Coruña gana aquí. Yo sí, pensaches eso. Lo tenía bastante claro. Y de hecho pasó eso y porque me sorprendió mucho, ¿sabes? Yo había jugado en Palencia, pero la gente cómo apretaba y el equipo de Palencia cómo se engancha con la gente, muy bien. Pero también es verdad que cuando nosotros apretamos,
también se notó que ellos nos respetaron bastante. De hecho, acabamos ganando el partido. Non sempre vamos, estábamos ali presencialmente. Sí. Sempre vamos a Palencia Vamos polo xa ambiente. 4 veces, por lo menos. Xa fomos 4 veces. Sí, se nota. Yo me acuerdo en el partido, porque el año pasado con Orense fuimos allí, perdimos de 40 o 30, fue muy malo. Yo me acuerdo de estarmos jugando ese partido, el primero, yo, hostia, nos está pasando lo que siempre me pasa a Palencia, porque ellos empiezan a meter, la gente se empieza a enganchar, Sí, ¿sabes? es que Y tú como espectacular. equipo de fuera, ¿cómo vas a reaccionar a esto? ¿Sabes? ¿Cómo vas a ganar ahora? ¿Sabes? Contra todo esto que está en contra ti. Cuando empiezan a chuzar de 3, Y luego cuando empezamos a apretar en defensa y luego en ataque metíamos, Galán metió, no sé, 20 puntos en un tercer cuarto. Esa ¿no? tabla, ese último... otros Yo 5 me- triples, ¿no? Sí. Sí, creo que No sí. sé, pero apretamos mucho en defensa en ese momento y fue eso que nos dio la victoria allí. Pero un partido muy, muy difícil. Son esos jugadores con carácter, Y luego, claro, estoy hablando de eso porque para llegar a la parte final, que luego termina con ese tapón, que, o sea, todo el partido y acabar con ese momento fue muy bueno. Y ese tapón con impresión de que iba dentro, ¿eh? O sea, o tiro, perdón. No, Ya no, lo- casi no sale, pero... Tenía pinta, ¿eh? ¿Tú cómo viviches? Porque, claro, nos estábamos cagados, realmente. Estábamos ahí, vemos que se ha liberado y tú veías que llegabas Porque claramente... la defensa no es buena, ¿sabes? Y sales muy de atrás, de feito, para hacer o tapón. Sí, porque ahora entrando en términos técnicos, tú tienes que engancharte al tirador y perseguirlo, ¿sabes? Nunca recortar un bloqueo. Yo, de hecho, lo recorto, pero tuve tiempo para llegar al tiro y taponar. Sí, pero la defensa previa no es buena. Sí. Bueno, ¿cómo se define Diogo como jugador de baloncesto? Defensa es mucho de tener las piernas para hacerlo. Luego, tener la voluntad de hacerlo y luego también saber leer bastante bien, saber posicionarse bien, porque muchas veces si tú estás bien posicionado ya vas a poder anticipar lo que va a pasar y si no estás bien posicionado pues vas a tener que corregir tu posición para luego llegar al sitio que tienes que ir y ya vas tarde, ¿sabes? Y o sea, es eso, es tener la capacidad física para hacerlo, tener la voluntad de hacerlo y luego saber leer lo que está delante de ti. Sí. ¿Y en ataque? Bueno, ataque, yo creo que primero de todo hay que tener calidad y talento, ¿sabes? Eso es lo que es difícil de enseñar. Tienen que ser los jugadores a trabajar bueno, tienen que ser buenos, ¿no? Y luego, además de ser buenos, saber leer las ventajas. Creo que pasa un poco por ahí. Talento y saber leer las ventajas. Sí. Bueno, y como persona, ¿cómo te definirías tú? Así como de carácter. No sé, tío. Pregunto allí. Preguntamos ahí. Logo trae un... Una persona, ¿cómo se dice? Curiosa en el sentido que me gusta saber mucho las cosas. Busco mucho saber, ¿sabes? Y muy curiosa en ese sentido. Creo que es la palabra. curioso. ¿no? Me gusta saber por qué las cosas son así. Me gusta... Bueno, eso yo creo que... Y luego una persona divertida, ¿sabes? Sí, nótase. Me gusta reír, me gusta hablar. Bueno, creo que una persona bastante normal, ¿no? Sí. Así de primera, Ojalá, tío. de primera impresión, No, totalmente. sí. ¿Qué hobby estés así? ¿Qué? Fuera de baloncesto, ¿qué hobby estés en ¿Qué el tiempo hobbies? libre? Aparte de jugar ao Acabo golf. de decir el golf, que me gusta mucho. Y claro, ver baloncesto, ver fútbol. Esos dos deportes son los que más veo. Me gusta en verano la playa, es mi lugar favorito. En Póbates va a playa. En Pogua, sí. Ahí a 10 minutos andando de casa. Sí, eso es un gusto. está bien. Pero aquí en esta zona tienes playas muy bonitas también. Aquí no, pero... No nos queixamos, a 40 minutos, 30, 40 a 30, 40 minutos. minutos. La playa, me gusta leer, sí, me gusta leer bastante. Escuchar podcasts, o sea, yo creo que lo que... Sí, bueno. Muy peligroso por eso, ejemplo, eso hay que tener cuidado. Escucho bastantes podcasts y pasa por ahí, sí. ¿Y algún libro que nos recomendes? Pero de lo que sea. Lo que sea. Que leras últimamente que te gustará moito?
o histórico. El último que leí está épico con él ahora mismo. Es el de Sara Jasikevičius, que me regaló Jordi en el Amigo Secreto de Navidad. Lo leí y me gustó bastante. Habla ahí, bueno, Saras también es un entrenador que a mí me encanta, ¿sabes? Y luego también entender un poco la persona que está por detrás. Ese libro está guay, si te gusta el baloncesto y está bien, sí. Ah, qué guay, qué guay. Ganar no es todo, creo. Aunque luego tú miras el Saras y ganar es todo. O sea, ese título no... É un pouco hipócrita chamar un libro Ganar no es todo cando Saras cada vez que perdía era... O sea, eu imagino a Sara tachando el no, ganar es todo. Ganar es todo. É unha foto de él así na portada, non? Sí. Mira, e quen dirías que é o mellor xogador contra o que xogaches nunca? Que alguna Contra. vez he jugado. Sí, que jugaste contra. El mejor... Eso siempre va mucho porque tú juegas contra muchos jugadores. Por ejemplo, en formación, cuando tenía 17, jugué contra Luka Doncic. Cuando estaba en Estados Unidos, con 18, jugué contra Shai Gilgeous-Alexander. O sea, son jugadores que ahora mismo son los mejores, pero en ese momento no eran lo que son ahora. Por eso no puedo decir esos dos, que ahora mismo creo que... claro, en el Eurobasket, Nikola Jokic, tío, eso no hay mejor. Pasada, ¿no? Esos tres son los tres mejores del mundo, ¿no? Hostia, he jugado contra los tres mejores, mira, no puedo quejarme, ¿no? Está LeBron ahora sí en casa, pero Nunca actualmente jugué, sí. Esos, LeBron, Kevin Durant, esos son los ídolos que nunca, pero esos tres que son, yo creo que los tres mejores de la actualidad. Probablemente sí. Sí, probablemente. E a Jokic además foi este verán, ¿no? Sí. Pues, como foi a experiencia Eurobasket? Porque era a primeira vez que xogabas, ¿no? Sí, sí. Un Eurobasket. Está muy guay, ¿sabes? El Eurobasket es una competición muy dura, pero bueno, estás jugando contra equipos de un gran nivel y además nosotros teníamos objetivos, ¿sabes? No fuimos allí solo para pasar el rato. Fuimos con el objetivo de pasar a la segunda fase, que de hecho lo hicimos. Y en la fase de grupos, pues jugamos contra Turquía y Serbia, que son equipos llenos de talento, ¿sabes? En especial Serbia, aunque no ha hecho un buen europeo, el equipo es, ¿sabes? Es increíble. Tú miras, el jugador favorito Bogdanovic, tu segundo jugador favorito Guduric, después Misic, ¿sabes? Tíos que tú estás todos los días viendo en la tele y que te encantan, ¿sabes? Y luego puedes jugar contra todos ellos de una vez, ¿sabes? Es increíble. E o mellor xogador co que compartiches vestuario? Alguén que te impresionara, que xa, como juega este tío? Bueno, estos dos de universidad, Keta, ¿no? Sí. De Boston, y Sam Merrill también. Qué guante, ¿sabes qué es un guante? Un jugador que tiene un guante. Enchufa todo, ¿no? Es increíble, tío. Es puro, no sé, es... Puro flow tirando, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Algún pasó por aquí también de estos pues, Matt Thomas, tíos que no fallaban nunca. Que dices, pero yo creo que este está por encima, ¿eh? Más tirador todavía. Más aún. Sí. Pues. Bueno, temos o... Como se chama? Non me sale o nome. O que xoga no Andy Obst. Andy Obst. Andy Obst, sí. Xogou aquí tamén. No sé, sí, son grandes tiradores, es verdad. Pero como tiran no es tan puro como este tira. Ajá. O sea, ¿cómo diseñaría alguien a un tirador para que fuera estético? Sí, porque es muy puro, no sé explicarte, sale suave. Muy natural. Sí. Obst tiene una mecánica perfecta, pero no sé, no la veo tan natural. Tan ¿sabes? fluida igual. Puede ser, fluida es porque es fluida. Entiendo que tú dices, sí. Es fluida, pero no sé, no es como no es como el Sam Merrill. Sam Merrill es verde siempre, en el 2K es siempre verde, es increíble. Pues después nos mandas algún highlight para verlo. Búscalo, este tío está haciendo un temporadón en Cavaliers. En Cavaliers. Sí. Mira, e ahora a sensación que, bueno, por lo menos desde fora, que mellor nos equivocamos, pero en esta segunda volta, desde que empezamos ahora, estás como un rol máis protagonista en ataque, ¿no? Sobre todo pues, coincidindo en quintetos con Sergi, con Denzel, sí. Bueno, teórica, ¿no? Segunda unidad, porque os minutos están moi repartidos. Sí, pero da a sensación la unidad que sale del banquillo. Eso, sí. Es que son... Outro día falábamos de eso.
Sí, yo creo que no hemos cambiado el quinteto titular en toda la Sí, temporada. hay un partido que de hecho no sale Galán, sale Denzel. Sale Denzel. Vale. Sí, y Sí, nosotros el dijimos, 4 alguna vez cambia. creo que una vez y dijimos, Epi tiene fiebre. Pero eso como jugador no es malo, ¿sabes? Porque sabes exactamente lo que esperar. Y eso muchas veces es, ¿sabes? Es cómodo, es fácil, ¿sabes? Cuando... Pero ti es, por exemplo, que agora que Spade está un lesionado, que estás Sí. xogando máis o 2, estás máis cómodo no 2, ti, por exemplo, Yo, más que estar cómodo no 2 o no 3, es tener la posibilidad de generar también, ¿sabes? Y yo creo que si tú miras otros partidos que aún estaba Maika, yo también ya estaba empezando a jugar más ese bloqueo, también porque viene un poco de la confianza y del conocimiento de mí y Epi, ¿sabes? O sea, Epi es un entrenador que tiene muy claro lo que quiere y el 3 en sus equipos tiene un rol muy claro, ¿sabes? Y yo igual no soy ese 3 a que él está tan acostumbrado, ¿sabes? Pero él me empieza a conocer, empezó a confiar más en mí, en mi toma de decisiones, y entonces incluso jugando el 3 ya jugaba más el bloqueo directo. Y ahora también con la lesión de Maika en los últimos partidos, pues jugando de 2 aún más. Pero es eso, y si tú dices protagonismo, yo digo... Porque no es más protagonismo, yo creo que las cosas tienen que salir de una manera natural y fluida, ¿sabes? Y el equipo confía en mí más ahora jugando el bloqueo directo y tal, y eso, bueno, es bueno para todos. Parece que tienes una sociedad ilimitada con Kravitz. O sea, últimamente... Porque también es el pivot que está que siempre juegas, conmigo, sí. sí, pero es eso, me gusta mucho jugar con los pivots, ¿sabes? Kravitz sé dónde es mejor, Felipe sé dónde él también es mejor, Aitor igual. Bueno, e agora xa un pouco en preguntas off topic, cal foi a túa cidade favorita na que viviches? En la que Pobo de Bercín. Ben, tirando para casa, barriendo para casa, está parece fácil. esa. non ben que respondas eso. Que música escoita? Yo. Un poco de... Muy variado, sí, sí. De rap, reggae, rock, es eso. Yo cambio mucho me gusta escuchar mucho. Bueno, está ben como introducción porque falando así de Portugal e música, íbamos a preguntar si alguna vez fuches o Paredes de Coura. Fui. Ah, sí. Sí. ¿Tú fuiste? 7 veces. 7 veces. Yo vi allí Tame Impala, fue Estivemos increíble. no mesmo concerto. Sí. Eu tamén estive. 2015. Sí, por aí, non recordo ben, que foi unha brutalidade. de Fue concerto. increíble, Sí, fue sí, increíble. sí, sí, sí. Yo mira que yo fui allí y ni los conocía, ¿sabes? Pero ¿sí? Ah. primera experiencia que tengo con esa banda, ser un concierto en vivo, fue muy bueno. De hecho, después, hasta hoy, Sí. muy fan. Sí, nos aquí somos moi fans de Paredes de Coura. No, Paredes de Coura. Sí. E de Tame Impala. E de Tame Impala tamén. Pero Paredes de Coura es é un paraíso. Un sitio increíble, ¿eh? Porque é unha cousa que Corrío para ir por la mañana. Todo el rollo O escenario principal. del festival es... mantivo o ambiente ano tras ano e a verdade é que a xente como super respetuosa co artista, Sí. que é unha cousa que, por exemplo, aquí en España costanos ver máis, non? Que os festivais están se convertendo máis como en festa. Vale. Ali, en Paredes de Coura, viven a música e son super respetuosos con todos os Yo creo artistas. que también el hecho de que nunca traen grupos muy mainstream, claro, la gente que va es un público muy fijo, ¿no? Un sí. público algo Sí. pero es increíble, es verdad. Parece que... Ahora entra a historia de por qué acabamos con esta camiseta, porque este ano, claro, nos fomos nos 3 e 3 amigos máis tamén do Obra, e fomos coas camisetas do Obradoiro, e de repente, o último día do festival, paranos un rapaz portugués, non sabría decirche ahora mismo. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo. ¿Quién fue? A nos dines, oye, sois de Obradoiro, conocéis a Diogo Brito que acaba de fichar, díxonos que era, non sei se era o irmán do teu amigo ou o amigo do teu irmán. Yo no sé, pero esa foto vuestra me llegó, ¿eh? Y ahora entiendo Pues que era- erais pues era vosotros. Éramos nós. Pero ¿quién fue la persona? Ya no me acuerdo. Amigo de irmán. Amigo de irmán ou irmán de amigo. O de Eso, primo, bueno, o eso nos o de primo, sí, pero Era dun Bueno, primo. non nos acordamos. tes irmán, porque se non tes irmán, Sí, sí, tes sí. irmán, podría ser. Non sei, pois dixemos que este ano El nombre del tío no te acuerdas. ni de coña.
Vale. Ni la cara. Igual después yo busco allí una foto de algún posible... Buscas a cara de este o... Mandas por el grupo más grande que tengas. Oye, mira, ¿qué fue esto? No, pero yo no, es verdad, soy su amigo, pero no tengo relación con él. Ya. Es mi hermano. Sí es la persona que yo pienso que es. Ajá. Pues decidimos Podría que. ser un tío así alto, con cabello, con pelo largo. Bueno, da igual. Luego lo miramos. Vamos a fantasear, sí. Pode ser que tomáramos un par de caipis. Ya no te acordabas, man. Despois de 4 días de festival. Claro. Pues decidimos que para o ano que ven íbamos a volver xa coa camiseta de Brito porque así nos iba a parar máis xente para falar e dixemos, Bueno, entonces, mentres tú estabas no Eurobasket, cando saíron as camisetas decidimos, venga, serigrafiamos con Brito e este ano pues están para levar ali, a Prades de Coura, así que Muy bien. se nos atopamos a esa persoa xa te volveremos a... A mandar unha foto. Efectivamente. Vale, un sitio e unha comida que nos recomendes en Portugal. Un sitio. Pogo de Barsín. Sí. Obvio. Soy muy fan de mi ciudad, de verdad, muy fan. Una comida. Sí. ¿Vosotros conocéis Francesinha? Sí, claro. Francesinha buena. Sí, el Ritz ahí en Póvoa es mi favorita. Luego, si os gusta... Claro, ya conocéis, bacalhau, toda la comida portuguesa. Pero sí, Póvoa de Varzim, y si vais al Ritz comer una francesinha, está muy bien. Vale. Sí. Iremos. Venga. Sí. Sí. Planazo. Y preguntas rápidas de Portugal. Superboc o Sagres. Superboc. Perfecto, bien. Estamos, Estamos no norte, Aquí sí que había unha obligatorio. resposta correcta. Sí. fácil. O Porto o Benfica. Porto. Sí, Porto, sí. perfecto. Francesiña, bacalhau o frango. Francesinha. No Pero, Ritz. Vale, sí, no Ritz, sí, sí. Si no- También hay francesinhas que no son buenas, pero de Ritz me gusta mucho. Como todo. Azores o Madeira. Mira, yo no voy a parecer muy portugués con esta respuesta. He ido a Azores a jugar allí. Nunca he ido a Madeira en mi vida. Estoy hablando con mi novia para ir hace 2-3 años. Aún no fuimos. De hecho, Nuno Sá, que juega en es de allí, Sí. y me está hablando para ir allí cada año. No he ido, así que no puedo responderte. Bueno, queda para otro. Pero creo que son las dos maravillosas. Sí. Vale, está para outros anos. Ajá. Vale, ¿qué farías si os ascende obra? ¿Alguna locura? Sí, yo sé lo que haría. Pero es privado. No sé, no me gusta, ¿sabes? No se puede hablar de esto, de verdad. Es verdad, No, es más Fiwi. Solo podemos hablar de ¿Qué Fiwi. faría Diogo si ganamos a Fibui? Sí. Bueno, se va a preparar para ganar a Palencia. Me gustaría mucho decirte lo que haría si el obra asciende, pero no podemos hablar de eso. Vamos a pasar. Guárdatelo. Guárdamelo. Ya lo Luego si pasa ya lo sabrás lo que es. Venga, va. Perfecto. Muy bien. E xa para cerrar, bueno, primeiro temos un detalle para detalle, ti, sí. sempre temos para todos os entrevistados un detalle. Esta vez non tuvemos moito marxe para decidir, que outra vez será un libro así, pero Taza Sí, oficial. pero non a metas no washing machine. No. Vale, si no sale la... Exacto, pero taza oficial do podcast para almorzar. Que suele desayunar, Diogo? Yo desayuno bastante. Bien. Sí. Eres Huevos revueltos, pero luego le echo muchas veces bacon, champiñones, es de los cebolla. nuestros. Sí. Nos gusta. Eres de noso team, perfecto. Team desayuno. Hay muchos en el equipo que ahora que no desayunan. Ayuno intermitente. Sí, bueno, son teorías y filosofías. Yo tengo la mía. Venga, igual como decías antes, nominas a alguien para que sea o seguinte entrevistado, algún jugador. Eso, los dos, si cualquier uno de los dos que he dicho a tu colega, Felipe es una persona encantadora, Ibarrueta es muy buena persona, y yo creo que la gente no lo conoce tan bien como él es. Nos vamos a ser más cabróns y vamos a obligarte a que escollas un y que yo digas ti. Que te toca, para que te vayas preparando, que foi o que fixemos a anterior vez con Álvaro Muñoz y dijo, joder, me cagué un pouco. No, entonces que venga Junior. Pues era un dos que tiñamos na lista, Sí. Pues nos encanta. Nos gustaría. Bueno, e sempre para cerrar, sempre poñemos unha canción, así que hoxe vas a recomendar tú a canción que te apetezca que cerre podcast.
Para cerrar el podcast. Unha canción. A que tú queiras. Yo iba a decir miudinho, tío, pero... Podes deixar. Igual non puxemos nunca miudinho. No, aquí temos unha sección que poñemos música. Sección musical, cada uno recomenda una, pero... Miudinho. Entonces, alguna de Tame Impala. Vale, Sí, tampouco puxemos nunca Tame Me Impala. gusta Slow Rush, muy buena del otro álbum. Sí, puede ser Slow Rush o un miudinho. Siempre tengo dos opciones. Vale, podemos empezar, traer un cantar miudiño, E logo- Slow Rush, e a funcionar. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por vir, y un placer, y moito ánimo contra Freeway, que é o que podemos falar. Gracias. Y gracias por tenerme aquí. Ha pasado un buen rato. Bueno, Sí, sí. Graciñas. Venga. Andar miudinho, 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 o que eu traio. Eche un andar miudinho, 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 o que eu traio, unha borracheira de viño que auga non bebo, mira, mira Maruxiña, mira, mira como eu veño. When we were living in squalor, wasn't it heaven? Back when we used to get on it 4 out of 7. Now we've been on that was the time I hated from day one. Eventually terrible memories turn into great ones. So if they call you, embrace them. If they hold you, erase them. 'Cause it might have been something who's to say. Does it help to get lost in yesterday? And you might have missed something. Don't say, 'cause it has to be lost in yesterday. And you're gonna have to let it go someday. You've been picking it up like Groundhog Day. 'Cause it might have been something. Don't say, 'cause it has to be lost in yesterday. Maddie said life didn't go the way that he planned it. Said, oh, what I'd give to start over, boy, I'd command it. So what was I ever afraid of? Why did I worry? And why was I ever so brainless, head in a flurry? 'Cause if they call